Pero muy buenas noches a todos ustedes en nuestra conferencia de Somos Reino Internacional y hoy vamos a tocar este tema muy interesante, las realidades del reino. Si a usted le gusta tomar nota, ya iniciamos nuestra conferencia. Vamos a basarnos en Daniel capítulo 7, verso 18, donde la palabra dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Fíjense bien el detalle que nos da Daniel. Recibirán el reino, pero tenemos que preguntar, ¿quiénes recibirán el reino? Estaba profetizado que el reino sería exclusivo para ser recibido por los santos del Altísimo. Hagamos la pregunta. ¿En qué momento vino el reino a los santos? ¿Y quiénes son los santos del Altísimo? El reino no era el reino de una tierra. El reino que habló Daniel no era el reino de una población o el reino de un imperio. Era realmente el reino de los cielos. El reino de arriba superó al reino de Babilonia, al reino de Medas y superó al reino de los persas. El reino de arriba o de los cielos superó al reino de Grecia, superó también al reino romano, porque el reino de Dios es superior a todos los reinos de la tierra. Por eso cuando uno estudia a Daniel capítulo 2 se da cuenta que todos los reinos de la tierra o todos los imperios de la tierra serían destruidos. O sea, se levantó el reino de Babilonia con Nabucodonosor y se unió Darío y se unieron Ciro, los medos y los persas y destruyeron el reino de Babilonia. Luego cogió mucho impulso el reino de Darío y el reino de Ciro, de los medas y de los persas, y luego vino ¿quién? Y luego vino Alejandro Magno, comandando el reino de Gracia y destruyó a los medas, a los medos y a los persas. Luego, Alejandro Magno murió a la edad de 32 años, siendo muy joven, pero conquistó casi todo aquel territorio y se levantaron los emperadores de Roma y destruyeron el reino de Grecia. Ahora bien, ¿qué nos enseña esto? Que todo reino que se levanta, cae. Que todo reino que hace popularidad en el mundo, cae. ¿Por qué cae? Porque todo lo que es material, todo lo que es humano, se doblega, se marchita y está destinado a la destrucción o a la caída. Pero no así el reino de Dios. El reino de Dios es eterno. Por eso es que Daniel 7:18 nos dice, y recibirán el reino los santos del Altísimo por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Entonces, estaba profetizado que el reino era exclusivo para ser recibido por los santos. Pero tenemos que seguir en pie con la pregunta, ¿por qué el reino es superior a los reinos de la tierra? Porque es el reino del Altísimo. Fíjense que la palabra Altísimo es del hebreo Elión, que significa el más alto, el más encumbrado, el más exaltado. Elión o Altísimo quiere decir el reino superior, el Dios superior, el soberano. Es el reino sobre la tierra. Es el reino de Elión en los santos de Elión.
Nosotros somos los santos de Elión. O sea, somos los santos del Dios más alto, más encumbrado, más exaltado, más superior, más soberano. Daniel dijo en tiempo trascendente desde sus días, recibirán el reino. Ahora, ¿qué se tenía que esperar? Que Elión, el Dios Elión, enviara del cielo a su rey que trajera el reino de los santos de Elión. Venida la plenitud del tiempo, hace 2000 años, Elión, o Dios, envió a su hijo Yeshua en Gálatas 4:4. Y él dijo en Mateo 6:10, venga tu reino. O sea que el reino desde Cristo ya vino. Y por eso el reino a quien estaba buscando en el primer siglo. Y el reino hoy a quién está buscando para darle su reino. A los santos del Altísimo. Entonces, cuando en una ciudad hay un santo de Elión, hay un santo del Altísimo, esa persona, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a recibir el reino en su espíritu. Entonces, ¿quiénes son los santos del Altísimo? Nadie se hizo santo a sí mismo. Hebreos 10:14 dice, con una sola ofrenda, Cristo hizo perfecto para siempre a los santificados. Fíjate bien el pretérito que está dentro de Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda hizo. Ahí, hizo. Eso es un pretérito, hizo. No dice haré santificado. Él ya hizo santificados. Por eso hizo es un pretérito de Dios. El sacrificio de Cristo ya hizo santos. El sacrificio de Cristo ya te hizo una mujer santa. Ya me hizo un hombre santo. Porque santo quiere decir separado. El sacrificio de Cristo nos separó para Cristo. O sea que ya los tiene y estos son los santos de Daniel 7:18. Qué maravilla, me gozo en entender la palabra. Tú estabas escrito en Daniel 7:18 en la frase, recibirán el reino los santos del Altísimo. Yo estaba escrito, wow, tremendo, en Daniel 7:18. Porque yo con mi fe, dada por Dios, porque es don de Dios, me permitió creer en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y con esa ofrenda, el Señor me santificó, te santificó. Y al santificarnos, esos santificados son los santos de León, los santos del Altísimo de Daniel 7:18 y de Hebreos 10:14. Cristo nos amó. Y nos amó para santificarnos, para separarnos y presentarnos ante sí mismo sin mancha, como dice Efesios 5:25-27. ¿Por qué? Porque el rojo de su sangre, la de Cristo, por ese rojo tú eres un santo de Elión lavado de todos los pecados. Y esto es tu primera realidad espiritual que debes entender en el reino. Estás en el reino exaltado. Este es un reino santo para santos, los santos de Elión. Entonces, llevas en tu espíritu el reino de arriba, al superior, a un reino que es mayor que tu alma, que es superior a tu cuerpo, que es la tierra. ¿Ya? Llevas al reino exaltado, el que está por encima de todo reinado político.
Al estar en el reino, te encuentras en una posición de supremacía absoluta. Y esto no es un reinito, tú no estás en un reinito, estás en el reino de Dios. Y este no es el reino de un apóstol. Y este no es el reino de un pastor, ni es el reino de un profeta, es el reino de Dios, reino de arriba. O sea que tú estás en el reino de Dios, no estás en el reino mío, porque yo no tengo reino, yo soy un hombre en el reino. Entonces observa otra realidad del reino, porque nuestro tema hoy es las realidades del reino. El reino no está puesto por Dios en el futuro, es aquí y ahora. El reino está en un eterno presente. Hoy martes estoy en el reino. Mañana miércoles estoy en el reino. Estamos en el mes de ya octubre y vamos cerrando el año 2025, todo el año en el reino. Y quiera Dios, si nos permite Dios, entraremos al año 2026. Pero en todo ese año de los 365 días estaremos en el reino. El reino en nosotros y nosotros en el reino. Un reino eterno presente. El reino no tiene nada que ver con tu pasado. Tú no puedes traer tu pasado al reino. Ay, Pastor Rey, es que yo hace 20 años era esto. Ajá, ¿de qué estás hablando? Si aquí en el reino no hay pasado, aquí en el reino no hay Egipto, aquí en el reino no hay Adán, aquí en el reino no hay pecado. Tu pasado no te define. Lo que te define es lo que eres hoy en el reino. Lo que fuiste e hiciste en el ayer o pasado, a Dios no le interesa para nada. ¿Por qué? Porque el rojo de Cristo borró el registro de tu historial pecaminoso y quitó, como dice Hebreo 9:26, el pecado del medio entre tú y Dios. O sea que si el rojo de la sangre de Cristo limpió tu pasado de todos tus pecados, entonces tú no le debes nada a la justicia del cielo. Por lo tanto, tú puedes caminar de una manera libre en Cristo porque has sido justificado por la fe en su vida, en su sangre, en su rojo. A ti te define el reino, otra realidad espiritual. El reino, oído y atención, el reino no está en guerra militar contra nadie. ¿Por qué? Porque el reino no es de carácter físico. El reino no es de carácter militar, pues su naturaleza es esencialmente espiritual. Por eso es que es un reino adentro del espíritu. No estamos en guerra, estamos en gobierno de Dios. No estamos en democracia, estamos en teocracia. Cristo no es un guerrero, es un rey de reyes, un señor de señores, el único. Apocalipsis 5:10 dice que Cristo nos hizo reyes para Dios. Y esa palabra nos hizo es el mismo pretérito de lo que la ofrenda hizo para siempre perfecto a los santificados. Por eso es que en el reino manejamos una doctrina del Dios preterista, es decir, del Dios que ya hizo historia a través de su Hijo. Enseñamos los pretéritos de Dios que se llaman la historia espiritual de Dios en Cristo. Cristo vino a ser la historia de Dios
en nosotros. Nosotros en Cristo tenemos la historia de Él. Tenemos el conocimiento de Él, las consumaciones de Él. Entonces Cristo no es un guerrero, es un rey. Y en Apocalipsis 5:10 dice que tú eres un rey y no un soldado. O sea que en el reino nadie es soldado, porque nadie está aquí para pelear contra nada. Somos reyes para gobernar, no soldados para pelear. Por eso es que en el iglesismo hay soldados. Hermano, vamos a reprender al diablo. Eso se llama una batalla. Hermano, vamos a hacer exorcismo. Eso se llama ser soldado en batalla. ¿Por qué? Porque nuestros amados en el iglesismo no han entendido a Efesios 4, del 8 al 13, donde dice que cuando Cristo bajó al Hades, se llevó cautiva la cautividad. Y dice que llenó de victoria desde el Hades hasta el cielo, lo llenó de su plenitud, lo llenó de victoria. Entonces, del Hades, que es sepulcro, al cielo, la ruta es de victoria. Ahí no hay demonios, ahí no hay espíritu, eso está limpio. No hay que orar, ¿va? Hermano, vamos a orar para que la alabanza suba limpia al cielo, porque hermano, encima de la cabeza hay un trillón de demonios. ¿De cuáles demonios me estás hablando? Si esa ruta en Efesios 4:8, Cristo la colocó en victoria. Entonces, es una oración que sube en victoria, es una adoración que sube limpia. Entonces, ¿de qué me está hablando el iglesismo? Aquí en el reino no estamos en guerra, reitero, estamos en gobierno. No estamos realmente en democracia, y lo reitero, estamos en teocracia. Reitero, Cristo no es un guerrero, es un rey de reyes. Y reitero, tú eres una reina del reino y tú eres un rey del reino. Y no estamos batallando contra la carne ni la sangre de nadie. Amados, no estamos contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, como dice Efesios 6:12. Cada rey en Colosenses 1:13 fue librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, puesto en el reino de la luz del amado Hijo. Entonces, los reyes no somos súbditos de las tinieblas. No guerreamos, reinamos en vida y reinamos en libertad. Vida porque no hay muerte espiritual, libertad porque no hay esclavitud espiritual. Entonces, nosotros como líderes que predicamos el reino, en nuestros cultos de reino, no estamos para liberar a nadie del susodicho diablo cósmico, porque eso no existe. El problema del hombre es un problema que está ubicado realmente en el alma de la persona. Lo que hay que ministrar es la palabra al alma, que el espíritu eduque al alma del público, de la gente. Entonces, amados, eso es porque en el iglesismo no se ha comprendido profundamente, que es lo que yo voy a enseñar después, que nosotros en Colosenses 2:10 estamos completos en Cristo. ¿Y qué le falta a algo que está completo? Absolutamente nada. Tú estás completo en Cristo. Yo estoy completo en Cristo. Los hermanos en la reunión están completos en Cristo. Entonces, oído, 2 Corintios 3:17 dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, nuestros cultos de reino en las localidades o ciudades donde hacemos reunión de reino con las reinas y los reyes, tiene que haber espíritu de libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces tenemos que ministrar la palabra que da libertad. Por eso es que Yeshua dijo, conoceréis la verdad. Por eso en nuestras reuniones tenemos que enseñar la verdad.
¿Por qué? Conoceréis la verdad. Y la verdad predicada a los hermanos y la verdad enseñada a los hermanos los tiene que liberar. Entonces aquí no es por grito, te reprendo, te sacudo, te saco, te libero. No, aquí libera es la verdad. Conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libre. Entonces, cada rey del reino debe andar en libertad plena. Nadie tiene que sacarle nada con exorcismo ni liberación, porque él no es un demonio, es un rey de Elión, santo del Altísimo. ¿Cómo le vas a sacar un demonio a un santo? Eso es incoherente. Los reyes tenemos la unción del santo de 1 de Juan 2:20. Entonces, cada rey anda sellado con el Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es categórico. No es de él ni Cristo ni el reino. Primera de Corintios 3:23 dice, y vosotros de Cristo sois y Cristo es de Dios. Entonces, amados, el enemigo, que en el iglesismo le llaman el diablo cósmico, ni tu espíritu ni hombre es un rival de nosotros. ¿Por qué? Porque las 7 maldiciones ya fueron vencidas en la cruz y por resurrección. El pecado fue vencido, la muerte fue vencida, el diablo fue vencido, la ley fue vencida, la condenación vencida, el juicio fue vencido y las tinieblas fueron vencidas. Entonces, en ningún rey hay ninguna de estas 7 maldiciones. Ninguna. Absolutamente ninguna clase de maldición hay en un rey Dios. Ahora bien, Efesios 1:3 es muy claro cuando dice que cada rey es un bendecido a plenitud, porque el texto dice bendecido con toda bendición espiritual. O sea que a ti te pueden lanzar 500 maldiciones. Tú tienes un escudo que te resbalan, porque tú eres un sellado, un hermetizado, un blindado con toda bendición espiritual. Estás en plenitud de bendición. El reino no es un pueblo con miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. O sea que aquí el reino, este no es un reino de cobarde. Ay, me acobarda enseñar el reino. No, señora. Dios no le dio espíritu de cobardía. Y si Dios no te dio espíritu de cobardía, de temor, de miedo y de fobia, si Dios no te lo dio, entonces ¿quién te lo dio? Lo que Dios nos dio fue espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio, como dice 2 Timoteo 1:7. Entonces, amados, somos un pueblo en victoria. No estamos guerreando para conquistar, no estamos batallando para conquistar, no estamos orando para tener victoria. Ya en Cristo tenemos victoria y por eso en Romanos 8, del 29 al 39 dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Que esa palabra más que vencedores quiere decir doble victoria en nosotros. Entonces llevamos la victoria en nuestro espíritu. Escucha otra realidad espiritual. Estamos en el tema las realidades del reino. La oración en el reino no es un grito de angustia ni de desesperación. No le ores a papá Dios con angustia ni desesperación. Porque la oración en el reino es un hablarle a Dios con convicción, es un decir de convicción.
La oración es una alta confianza en el Padre de las dádivas. Vengo a ti, oh mi Señor, Padre de las dádivas. Así es que yo oro. Señor, yo vengo a ti. Ahora, recuerda lo que te he enseñado. Espiritualmente estás completo, pero humanamente no estás completo. Entonces necesitas pedirle al Padre. Necesitas al Padre de las dádivas que te dé una cosa, que te dé otra cosa, porque Dios opera en el espíritu, por eso somos bendecidos con toda bendición espiritual. Ya, eso no se ora. Tú ya eres un bendecido con toda oración, bendición espiritual. Pero como estamos caminando en nuestra humanidad, hay faltantes de recursos, de dinero, de salud, de muchas otras cosas. Entonces, la oración en el reino es una alta confianza en el Padre de las dádivas. Toda dádiva de Dios ya fue programada para nosotros. No dependemos de nuestra voluntad, sino de la suya. Lo que Dios quiera tomar de nosotros es suyo. A mí me han invitado a predicar en velorios y también me han invitado a predicar por enfermos en hospitales y en casas por moribundos. Y me han dicho, ay, Pastor Rey, ore para que Dios lo resucite, lo sane o lo levante. Entonces mi oración es muy práctica. Porque en primera instancia vengo al Padre que levanta. Señor, tú sabes si es tiempo para esta persona levantarla, tú la levantas, Señor. Tú la levantas. Y recuerdo que aquí en la ciudad de Tres Arroyos, Argentina, donde estoy, me invitaron con mi esposa Mariela a orar por una señora joven enferma en el hospital que tenía una serie de equipos y estaba recibiendo nebulización, etcétera, etcétera. Y cuando entré ahí, le dije a mi esposa, vamos a orar en corto y en alta confianza a Dios. Entramos y yo oré. Y ahí estaban por el vidrio las enfermeras y el doctor de turno escuchándome. Y yo dije, Padre Dios de la gloria, tú conoces el dormir de una persona, el morir de una persona y el vivir de una persona. Por cuanto tú conoces, entonces yo oro en alta confianza conforme a tu beneplácito, conforme a tu dádiva de vida y de salud, levanta a esta chica en el nombre de Yeshua Adonai. Amén y amén. La señora estaba dormida porque estaba entubada y le dije a mi esposa, no necesitamos orar más largo. Nos retiramos, vinimos a la familia que estaba en la sala del hospital y le dijimos, ya oramos. Y lo que quiero decirles es, Dios la va a levantar. Pero hay momentos, en otras ocasiones, en que uno ora y la persona se muere. ¿Por qué? Porque aquí dependemos no de nuestra voluntad, dependemos de la voluntad de Dios. Entonces, lo que Dios quiera tomar de nosotros es suyo. Si Dios quiere tomar a un hijo, Él lo toma. Si Dios quiere tomar a papá, mamá, que está enfermo, lo toma, porque no necesariamente lo va a tomar porque está enfermo. Hay un accidente, una situación. Dios toma lo que es suyo. Lo importante es lo que dijo el apóstol Pablo, o lo que dice la palabra. Si morimos para Dios, morimos. Si vivimos para Dios, vivimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Esa es la clave. Somos del Señor. Lo que Él nos quiera dar es nuestro. No usamos entonces en el reino la oración para convencer o cambiar a Dios que nos dé algo. No. Oramos para tener una conexión de comunión con Él. Orar en el reino es estar en un cara a cara con la voluntad
soberana de Dios. Coloca tu voluntad sobre la mía, Señor. Lo que Él quiera, lo da. Y todo lo que hace el Señor, lo hace. Ahora, la predicación del Evangelio del Reino no es ganar almas para una denominación, iglesia o secta o religión. En ninguna manera. La predicación en el reino es para recoger a los escogidos de Efesios 1:4, que dice que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros predicamos reino. ¿Para qué? Para recoger a los escogidos que Él tiene, que Dios tiene en nuestra familia, que Dios tiene en los 4 ángulos de una ciudad donde vivimos y aún de los 4 ángulos de la tierra. Entonces nosotros sí predicamos reino, sí predicamos a Cristo para salvación, para reinado y para señorío. Pero nosotros no predicamos para que la gente entre a una iglesia, porque eso no está en la Biblia. Porque si usted lee Mateo 21:31, dice que los publicanos y las rameras entraban al reino, no a una iglesia, porque en el primer siglo no había iglesia, había era reino. La iglesia nació con Constantino, iglesia católica, y con Martín Lutero, iglesia protestante, hasta el día de hoy. Por eso es que la iglesia la fundan los pastores. Pero el reino lo fundó Cristo, y yo estoy en el de Cristo. Entonces, todo el que entra al reino por tu predicación, por tu enseñanza, son aquellos de Hechos 13:48 que fueron ordenados para vida eterna. Entonces, es el único evangelio que da arrepentimiento para vida. Es un evangelio que anuncia lo que Dios ya en Cristo dijo y lo que Dios ya en Cristo hizo. Entonces, mis amados, la obra de Cristo en cada reina y rey del reino no es un cambio de comportamiento. Hablemos de otra realidad espiritual, sino un cambio de naturaleza. Hoy en día se está predicando el evangelio motivacional, ¿sí? Predicadores muy motivacionales que llenan estadios, pero la gente viene a una hora de motivación, pero no se predica el arrepentimiento. ¿Sí? Venga a Cristo, que Él le va a cambiar de borracho a no borracho. No, Cristo no cambia de borracho a no borracho. Cristo no cambia de fumador de tabaco ni cigarrillo a sobrio. Cristo no cambia de prostituta a mujer fiel. No. Cristo no vino a cambiar el comportamiento de nadie. Él vino a cambiar la naturaleza de todos. Estaba profetizado en Ezequiel 36:26 que Dios cambiaría el corazón de piedra, símbolo de dureza, al corazón de carne, símbolo de docilidad para obedecer, creando un corazón nuevo. Eso sí cambia a Cristo. Cristo cambia el corazón. Cristo cambia la naturaleza de la carne por la naturaleza del espíritu. Para un corazón nuevo, una naturaleza nueva. Entonces, aquí en el reino no se trata de modificar hábitos externos desde nuestros esfuerzos. Todo es transformado desde la naturaleza de nuestro espíritu en Cristo. Entonces, aquí es recibir una nueva vida, es recibir una identidad nueva, una esencia nueva, una vida. Aquí en el reino es pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz, del viejo hombre al nuevo hombre, del hombre caído al hombre redimido. Estas son las realidades puras del reino. Un rey del reino lidera su vida desde su naturaleza espiritual. Cuando alguien viene y me dice, Pastor Rey,
oh mentor rey, la verdad es que yo no puedo perdonar a mi esposa, yo no puedo perdonar a mi marido, yo no puedo perdonar a mi hija mayor. ¿Por qué no la puede perdonar? A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué no la puede perdonar? La respuesta es muy clara. No la puede perdonar porque no se ha subido a la naturaleza del espíritu, porque el perdón pertenece a la naturaleza espiritual y ella no puede perdonar porque está en la naturaleza de la carne y desde esa naturaleza y condición y posición nadie perdona a nadie. Entonces, desde el núcleo de la naturaleza espiritual es que uno puede aprender a reinar en vida, en paz y en libertad. Por eso, mis amados, que estamos llamados a qué? Llamados a reinar en vida y no a sucumbir en esta vida. Y estas son entonces las poderosas realidades en el reino. Desde ahora determine liderar su vida, su pensamiento y sus emociones desde la naturaleza del Espíritu, donde está la presencia del Espíritu Santo. Y como he enseñado en otra ocasión, tu Espíritu tiene 4 cosas del Espíritu Santo. Tiene la esencia del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo, tiene la potencia y tiene la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo ya se hizo uno contigo. El Espíritu Santo es uno con tu espíritu. Y por eso es que nosotros podemos aprender a reinar en vida y aprender a reinar en victoria y aprender a reinar en paz desde la naturaleza del espíritu. Por eso es que la palabra dice, andad en el espíritu. Por eso es que la palabra dice que tenemos que vivir en el espíritu. Estas entonces son las realidades espirituales que nosotros tenemos en el reino de Dios. Tenemos entonces en el reino una nueva identidad. Somos reyes para reinar, para gobernar. Tenemos la vida de Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la clave. Él vive en ti. Él vive en ti. Y si Él vive en ti, deja que Cristo se exprese. Ábrele la puerta para que Cristo se exprese. No que se exprese tu ego, no que se exprese tu yo, no que se exprese tu carne. Cristo en mí es mi Rey. Cristo en mí es mi Señor. Cristo en mí es mi Salvador. Cristo en mí es el todo y en todos. Entonces, desde ahora, aprende a reinar, como dije, en vida, paz y libertad.